Hola clase, hoy voy a hablar sobre la crítica literaria feminista. No pude encontrar como un dato exacto para cuando esto empezó a ocurrir, pero creo que era durante los 1920 y los 1960, aunque creo que todavía está pasando porque hay mucha dificultad con la política del feminismo y el sexismo en día hoy. Próximo quería describir qué es este criticismo y qué hizo este criticismo. Este criticismo quería perseguir una lucha política y empezar con el reconocimiento de la legitimidad de la literatura de las mujeres y que usaban la tradición literaria y las estrategias literarias para implicar cómo era para las mujeres, cómo era la opresión y la dominación masculina tóxica de los hombres. Unos objetivos de la crítica literaria eran desarrollar y descubrir una tradición femenina en la literatura, resistir el sexismo, analizar las escrituras de los hombres por una perspectiva femenina y también descubrir lo que pasaba para las mujeres en sus propias casas y cómo podían luchar contra la subordinación de las mujeres por los hombres. Esta crítica fue muy informada por la teoría feminista. Querían comprender cómo era la naturaleza de la desigualdad de las políticas del género de los hombres y de las mujeres y cómo eran las relaciones y la sexualidad entre estos dos géneros. Entonces, unos temas que la crítica quería desafiar eran la discriminación, los estereotipos, la cosificación sexual, la opresión y el patriarcado. Querían usar unos elementos para poder hacer esto y unos de esos elementos eran la lectura feminista, que ya hablamos un poco sobre, era interpretar y analizar las obras y la literatura de los hombres por una perspectiva de la mujer. Y luego unos estereotipos, el segundo elemento es los estereotipos. La literatura de la crítica querían analizar y luego denunciar estos estereotipos porque eran muy malos y no dejaban a las mujeres hacer mucho que ellas querían hacer. Entonces estas escritoras querían describir cómo era para las mujeres en sus casas, querían quitar estos estereotipos y luego también la literatura de los hombres y los estereotipos que los hombres ponían en sus literaturas. Y luego los últimos dos elementos que quería hablar sobre eran la relación obligatoria social entre un hombre y una mujer y el pensamiento alineado y los roles sociales. Creo que estos dos van juntos porque el pensamiento alineado era como muy opresivo y tenía una tendencia de universalizar unos conceptos y luego hacer que la sociedad pensaran que eran como leyes, como las leyes de sociedad. Por ejemplo, la diferencia entre el género, los roles sociales de mujeres y los hombres y como el intercambio de mujeres entre los hombres y la relación con los hombres y las mujeres y cómo era muy normalizado en la sociedad que se casaran mujer y hombre. Y entonces quería hablar sobre unas escritoras que eran muy importantes, específicamente sobre María Luisa Bombal. Ella es una
una persona que vamos a hablar sobre, o que ya hablamos sobre en la clase. Y uno de sus cuentos ya hablamos, que ya habíamos hablado en la clase, era El árbol, y la otra era La última niebla, pero no vamos a poder leer esa. En el árbol miré que habían dos elementos que eran muy pronunciados. Era la relación obligatoria social entre un hombre y una mujer. En el árbol, Brígida no se casa con un hombre que era amigo de su papá, pero ella no lo amaba, y cuando se estaban casando, o cuando ya estaban casados, no le interesaba el hombre a ella, no le interesaba a Brígida. Entonces miramos que Tomás se casaron por casarse. Y también el segundo elemento que miré era el intercambio de mujeres entre los hombres. Brígida estaba con su padre antes en su casa de él, pero cuando se casó se fue a la casa de su marido. Entonces ella no era como su propia mujer hasta que se separó de su marido y pudo crecer ella misma. Y eso es todo. Muchas gracias. Adiós.